Considerando que veníamos de una tradición monárquica de 300 años, al convertirnos en un gobierno republicano en 1824, ¿no se trastoca nuestra esencia política e histórica? A ver, efectivamente creo que debemos ponderar que Agustín de Iturbide no cometió ningún error al proponer una monarquía constitucional. Y no cometió ningún error por dos razones. La primera, porque efectivamente la Nueva España, o esta sociedad que acaba de nacer de lo que había sido la Nueva España, es una sociedad acostumbrada a la monarquía. De manera que lo más natural era mantener un gobierno monárquico. Pero no solo eso, hay una segunda razón. Incluso para pensadores, para los pensadores más avanzados de ese momento, como Hegel, por ejemplo, la forma de gobierno más adecuada para cualquier país del mundo, creían ellos, era la monarquía constitucional, porque ellos aseguraban que la monarquía constitucional tenía un poder ejecutivo fuerte, eficiente, pero con la garantía de los respetos de los ciudadanos y de los derechos políticos de todos los habitantes del territorio. A diferencia de las repúblicas, que ellos identificaban la república con el jacobinismo francés, el desorden y todas estas cosas. Entonces, la monarquía constitucional era bien vista en aquella época. Entonces, es relativamente natural que esa fuera la forma de gobierno que se adoptó en 1821. Sin embargo, esto no quiere decir que en 1824 se haya cometido un error adoptando una forma republicana de gobierno, que iba en contra de las tradiciones políticas y de la cultura política de México, sí es verdad, pero también es verdad que las instituciones también deben estar diseñadas para transformar la cultura política. Es decir, no podemos quedarnos únicamente con la imagen conservadora de que las instituciones que tienen que adaptarse al pueblo. No, las instituciones tienen que adaptarse al pueblo, pero también las instituciones tienen la obligación de modificar las conductas del pueblo que no se consideren tan aceptables. Es decir, unas instituciones republicanas y federalistas también podían servir para formar ciudadanos de una sociedad que tenía súbditos. Entonces hay que transformar a los súbditos en ciudadanos. ¿Eso implica rupturas? Por supuesto que las implica. ¿Qué resultaba mejor como proyecto de nación? ¿La monarquía constitucional moderada, como quedó asentada en los tratados de Córdoba, o la República Federal bajo el modelo estadounidense? Bueno, allí por supuesto que lo que mejor se hubiera adaptado a la sociedad era la monarquía constitucional. Es decir, una monarquía que, aunque implica una serie de transformaciones de índole política, tiene una constitución, respeta ciertos derechos, pero también mantiene salvaguardados privilegios de orden corporativo, privilegios de los viejos grupos dominantes de la colonia e incluso de los grupos no dominantes de la colonia, como eran los pueblos indígenas, que de alguna manera también podían adaptarse a las nuevas instituciones constitucionales bajo una monarquía para mantener sus usos y costumbres. Sin embargo, quiero insistir en esto. Aun cuando esa hubiera sido la forma de una transición más fácil del orden colonial a un orden independiente, esto no debe quitarle ningún crédito a aquellos que impulsaron una opción republicana federalista inspirada, por supuesto, en Estados Unidos, pero también en Francia y en la propia España, pensando en que finalmente un proceso revolucionario como el que fue el de la independencia, pues implica romper con los privilegios, implica romper con todas estas condiciones tradicionales de la sociedad. Que va a haber resistencias, por supuesto que hubo muchas resistencias, pero finalmente me parece que se trató de un proyecto político que no solo fue mexicano, sino que compartimos con el resto de los países de este continente.